Bueno, muy bien, estamos en CX30 Radio Nacional, en este programa que se ha dado en llamar ¿En dónde estamos? Programa también de organización Libertas, precisamente, mirá, hablando de libertad, estamos hablando con el diputado, el doctor Gustavo Subía, acerca del TECA, que tanto hace a eso que los romanos consideraban que era la pacis, ¿no? Es decir, el Estado o la República como un organizador de esa paz, ese trato o ese convenio, eso es un Estado, es un trato, un convenio. ¿Y dónde está ese convenio? ¿Dónde está ese contrato? ¿Cuál es el documento? La Constitución de la República. Ese es el documento. Y dentro de ese documento hay una ley llamada de urgente consideración que responde a las premisas de esa Constitución, es decir, es una ley totalmente constitucional que viene con reformas, viene con cambios. Yo siempre dije que viene con apuntes, algo así como el profesor que toma nota de cuando tú das un examen y te dice, mira, acá hay que corregir esto, hay que ampliar esto, acá te quedaste corto en esta respuesta, te falta todo esto. Y creo que en ese tema de los atributos operativos de la policía, nos estaba muy bien explicando el doctor Subía de qué se trata todo esto. Se hizo, dijo Utes, hágase la luz y se hizo, doctor. Bueno, perfecto. ¿Me escucha ahí? Te oigo un poco Ahora sí, entrecortado. sí, perfecto, ahora lo escucho. Bien, Ahora sí. bien. Le decía hoy, antes de vernos las caras, que me gustaría reservar unos minutos un poco en un tema más duro, más crítico, más ácido, que es el relacionamiento en la interna de la coalición. Bien. Tema más político. Pero que usted me estaba pidiendo, tratando de hacer resumen, actuación de policía en calle, dijimos recién la posibilidad de identificar, la posibilidad de hacer las requisas y las revisiones pertinentes, la posibilidad de detener la persona en caso de imposibilidad de identificarse con consulta al fiscal, aparte del tiempo, la posibilidad asimismo de tipificar como delito la evasión de la persona al momento en que la policía procura su detención. Bien. Es decir, nuclear en una figura penal lo que antes la ley consideraba que no era punible. Por ejemplo, Rocco Moravito se fugó sin violencia en las cosas y se fugó fumando un cigarro, realmente con un garbo europeo, entre comillas, envidiable, valga la ironía de la apreciación, y por lo tanto cuando él no fue recapturado, porque Brasil se entendió directamente con Italia, pero cuando sus secuaces fueron capturados, no recibieron la más mínima sanción luego de haber pergeniado y aplicado y favorecido la fuga de uno de los individuos que aparentemente tenía mayor ranking en la búsqueda internacional por parte de Interpol. Es decir, que el Estado uruguayo nuevamente con eso de pobrecitos, no vamos a sancionar, el individuo organizaba una fuga que todavía se está por aclarar cómo se hizo. Acuérdese que el fiscal Langner, en plena conferencia de prensa, 2 veces le dijo al fiscal de corte, necesito recursos, y el fiscal de corte se queja de que no tiene recursos, pero contrata periodistas para poder integrar sus planos operativos. Todos estos son paréntesis. En definitiva, hoy se castiga tanto al que no regresa de las salidas transitorias como al que se fuga. Y como estamos hablando de operaciones de policía, en el caso de que se dé la fuga de esa persona, el que está legalmente detenido, es un ilícito que crea la LUC. La policía tiene también, en este momento, capacidad para poder detener entonces a una persona y se tipifica el nuevo delito de tanto la resistencia al arresto, que es un formato para comprender lo que es la resistencia a la acción policial, y también se tipifica el delito de agravio a la autoridad. Son 2 mecanismos nuevos, represivos sí, necesarios también. ¿Por qué no se usaban? Porque había la filosofía de que el delincuente y sus derechos estaban primero que el derecho de la ciudadanía a poder tener control sobre las calles.
Y entonces la resistencia al arresto era fácilmente identificable cuando veíamos esos borbollones que se producían alrededor de la policía, de familiares, amigos, conocidos y muchos pagos para hacer ese trabajo de obstaculizar la labor policial. Y bueno, y a la policía la insultaban, en ese caso iríamos por el otro, el de agravio a la autoridad, pero la empujaban, la mordían, de todas las formas intentaban detenerla, y hoy se ha tipificado un delito para facilitar esos arrestos. Claro. Tuvimos casos lamentables de situaciones de violencia que se producían porque se organizaban las defensas de los delincuentes en los barrios sobre todo, y no era posible la realización del arresto. Doctor, sí, se me ocurre pensar esto a nivel más gráfico, porque el ciudadano común, qué original de mi parte, nunca se dijo en radio esto, ¿no? El ciudadano común puede pensar, che, pero eso, fugarse de la cárcel o evitar un arresto, ¿cómo no es un delito? Porque está desobedeciendo un imperativo del Estado de que esa persona tiene que cumplir un castigo porque se portó mal y está dentro de la cárcel, y entonces sale y no es delito, ¿no? Entonces parecería ser que el capital, hablando en términos económicos, el capital de delitos que tenía el país se iba descapitalizando. Hay delitos que les dejamos de dar rango delictivo, lo vamos sacando. Exacto. Ha habido una... Nos vamos del tema policía en calle y abordamos el tema macro, que tantas veces los hemos abordado, pero es importante insistir en eso, porque la batalla fundamental contra el delito no se da en cuanto a evaluar y aplicar las normas. El primer frente de batalla es el frente de la legitimación que los ciudadanos le dan a las normas penales. Exacto. Es el primer frente como de antiquísimo se sabe que los lugares donde realmente se deslegitiman las normas son los lugares donde se hace hincapié del punto de vista ideológico para desautorizar luego cualquier tipo de procedimientos en aras del cumplimiento de la ley. Entonces, lo que exactamente. Ese tema es importantísimo. Es importantísimo, y ese es un tema estructural que es lo que da la integralidad del tema. Yo recuerdo un estudio de César ¿cómo Elías Díaz, el doctor Elías Díaz, en grado 5 en Derecho Público, en uno de sus estudios, que hay 3 fases de legitimación, de legitimidad. La primera es filosófica, es cuando una idea surge en la cabecita de alguien, y esa cabecita de alguien después tiene ciertos cenáculos filosóficos, eso se legitima filosóficamente como una idea viable, se la empieza a publicar, toma estado público, y la sociedad empieza a aprender eso, en la sociedad la acepta. Segunda fase, legitimación social o legitimidad social, dice Elías Díaz. Ya esa legitimidad social tiene más fuerza que la legitimidad filosófica, que está reducida a un grupo de personas que piensan de determinada manera. Por ejemplo, ideología de género, para dar ejemplos concretos. Ahora bien, esa legitimidad social, dice Elías Díaz, si pasa a la órbita de la legitimidad legal, es hecho laudado, quedó consagrado como una verdad irrefutable dentro de la convivencia en un Estado. Y esa es la más grave de todas, porque cuando esa legitimidad filosófica y legitimidad social se hace legitimidad jurídica, bueno, ahí pasa a tener fuerza de hecho laudado ya, fuera de discusión. Creo que ese es un tema fundamental. Correcto. Aunque después yo le sumaría una cuarta etapa que eventualmente se puede o no dar, que es la etapa de anomia en cuanto al cumplimiento de la norma. La norma puede haber sido validada por ese consenso social que usted muy bien hacía referencia, luego lograr plasmar como norma legal, pero luego se destruyen los fundamentos iniciales, filosóficos o sociales de legitimidad de la norma, y llegamos a los casos de anomia, que la norma está escrita, pero no interesa su cumplimiento. Como estamos llenos de normas de cumplimiento no realizable, tanto a veces por razones operacionales como a veces por carencia de la legitimación necesaria al momento de hacerla funcionar. Entonces, los conflictos políticos, tanta gente inocente cree que se dan nada más que en determinados carriles. La operatividad política, la operatividad ideológica, la destrucción de un Estado de Derecho muchas veces busca deslegitimar normas y después también se deslegitima
mediante la creación de nuevas normas que dejan sin efectos esas normas que habían sido vigentes hasta ese momento. Y ahí tenemos nuevamente lo que todos tenemos que entender, y es que ir a comprar un kilo de pan es un acto político. Todo es un acto político porque todo tiene repercusiones en el quehacer general de una sociedad. Bien. Todas estas normas de policía que estamos citando, el delito ese de agravio de a la autoridad que le estaba hablando recientemente, y la cantidad de mecanismos que ahora se instauran para que la policía pueda tener control nuevamente en la calle, ahí tenemos las dos bibliotecas ideológicas. La biblioteca de izquierda, que dice que se va a dar para la persecución policial de los más desvalidos, de los trabajadores que andan en la calle necesariamente, y no se va a dar para otras personas de otra condición que pueden obviar este tipo de procedimientos policiales. Como en todo este mundo, las cosas no son ni blancas ni negras. Obviamente que puede haber, y lo he repetido quizás con usted también, obviamente que puede haber malos procedimientos policiales, puede haber policías corruptos, hay policías corruptos. En mi peripecia como fiscal yo he pedido múltiples procedimientos de policías corruptos. Sucede que hay muchísimos más policías correctos, policías que cumplen su deber, y que si no cumplen muchas veces es porque el propio Estado se encarga de ponerle dificultades, como es estas normas que ahora se están modificando, de ponerle dificultades donde al final el policía dice, y con lógica humana, que siempre hay que tenerla permanentemente a la vista para no transformarnos en meros robots, el policía dice, ¿y para qué yo voy a poner en riesgo mi vida si lo que tengo es una estructura jurídica que luego encima me va a dar por la cabeza? Entonces, cuando a veces ese ciudadano, y yo soy muy crítico del ciudadano uruguayo, le hago un paréntesis, una colega suya, la periodista Patricia Madrid, en un programa no hace mucho, hace un mes y medio, me decía, si usted habla así, va a perder votos. Y yo le dije, señora, voy a perder votos, voy a ganar votos, nunca se sabe, pero el problema es que ya estoy viejo como para seguir diciendo las verdades a medias. Cierro paréntesis y le digo, hablando muy directo, yo creo que en el pueblo uruguayo tenemos de todo. Tenemos desde gente responsable, gente irresponsable, gente bien intencionada, incluso en todos los partidos se cuecen habas. Si hacemos aquel raconto, no me estoy yendo de tema, enseguida vuelvo, pero lo que quiero hablar es de la legitimidad de la policía al momento de actuar y de la necesidad de un respaldo jurídico, legal, que avale los procedimientos. Y vuelvo al tema. Abusos policiales pueden haber, y siempre pongo la misma pregunta. ¿Qué profesión no tiene abusos? Han habido jueces procesados, fiscales procesados, y que, ¡ay, qué horrible! Porque la policía sí puede abusar. El tema es tener fiscales bien capacitados y con la energía suficiente y la ideología de que el Estado está por encima de cualquier otro lineazo político para pedir los procesamientos de quien sea. Yo he pedido, si hoy hablamos de los partidos de la coalición, también como fiscal, lamento batirme el parche, pero vamos a no hacer la vieja y querida uruguayés esa de se corta un poquito la transmisión, a veces tenemos un problemita de señal. Ahora sí, hay un problemita de conexión. Sí, se escucha perfecto, yo igual tengo retorno por radio, pero en imagen se corta un poco a veces. Eso, doctor, que usted dice, para mí tiene un punto de partida. La calidad legislativa con la que cuenta el fiscal y el juez. Eso en primer término. Y también el policía. Porque el policía, si sabe que hay una buena calidad legislativa que lo protege, se siente estimulado, más cobijado. Ahora, si no está protegido desde la base, desde el punto de partida, después el voluntarismo tampoco sirve. Ahora bien, una vez que está esa base, si la cancha de fútbol está en buen estado, es la cancha como la del Paris Saint-Germain, después va a depender de cómo juegan los jugadores y cómo se desarrolla todo eso. Ahí, como usted dice, nada es blanco y negro. Ahí entramos en el territorio típicamente humano. Pero si le parece, vamos rápidamente al otro tema que quería tratar, porque si no, se nos va a ir el programa. Perfecto, perfecto. Mire, el otro tema motiva, lo tengo acá, una nota que salió ahora en Búsqueda este último jueves, y donde referencio que el partido de gobierno, que somos todos, y específicamente el Poder Ejecutivo representando
ahí por el presidente de la República, del Partido Nacional fundamentalmente, debe de escuchar más a sus socios y que quizás la impronta demasiado fuerte del presidente en este momento está dificultando esa comunicación. En oportunidad de haber estado con el presidente allá en Suárez, cuando hizo una reunión entre todos los legisladores, yo planteé ese tema. Y ahora lo vuelvo a ratificar en esta nota de búsqueda, insistiendo en que están fallando los carriles de comunicación en la coalición. La impronta muy marcada y muy buena del presidente de la República, que ha sabido timonear este barco con todas las dificultades y con todas las calenturas que en este momento, incluso para la población, con el tema de los combustibles y los precios, está generando, y hay que saber timonear esa nave. Pero esa impronta del presidente no puede dificultar mejores comunicaciones en la coalición. Y el Partido Colorado, concretamente, tiene que velar porque esas comunicaciones sean más intensas. Bajando a tierra estos conceptos. En el Parlamento tienen que haber reuniones de comunicación entre todas las bancadas, como la vicepresidenta Argimón lo planteó en febrero, y en lo que va del año, fíjese usted el dato, en lo que va del año, reuniones de coordinación entre todos los sectores han habido dos reuniones de coordinación, y es el lugar donde hay que organizar, entre otras cosas, proyectos de ley que se presentan o denuncias, o el tema de las investigadoras que después se superpone, y estamos hablando de por qué lo sacaste antes cuando yo iba a decir la mía. Está faltando coordinación. La coalición no se está caracterizando en este momento por buenas reuniones de coordinación. Eso en el Parlamento. Y luego, ahora con la LUC, que es lo que estamos hablando, se quiere crear una comisión justamente para articular la oposición al referéndum. Ahora hay que hablar de no al referéndum. Y esa comisión, los últimos datos, a mi juicio lamentables, indica que sería una comisión que se coordinaría a partir de referentes que marcara cada partido político sin respetar a los sectores. Bueno, desde el Partido Colorado, obviamente, yo estoy hablando, como todos hablamos, por la herida. El hombre habla por sus heridas. Bueno, yo hablo por mi herida, de que mi sector, el más pequeño dentro del Partido Colorado, pero que llegó a casi 40.000 votos, que fue la diferencia que tuvo el presidente con el candidato del Frente Amplio. Vamos a no olvidarnos que los números cuentan, hasta el último número cuenta. Bueno, mi sector ha venido sosteniendo, tanto en la interna del partido como ante el Poder Ejecutivo, la necesidad de una representatividad que hoy no tenemos y que no hace bien. Incluso, y le termino, por lo menos este pantallazo. ¿Y qué respuesta tuvo el presidente? El presidente, en una parte que hicimos después que hice el planteo verbal a viva voz, en oportunidad de la reunión de los legisladores, me dijo que compartía conmigo sobre todo un criterio, que esas mesas representativas son terapéuticas, porque yo hablé del concepto de terapéutica en el sentido de que los sectores, si tienen que hablarse fuerte, que se hablen en esa interna. Y no limitar la posibilidad de diálogo que lleva a que los sectores tengan que expresarse luego y por vías independientes. Yo hoy estoy con un tema que a mi juicio es importante, que al Partido Colorado le puede dar perfil, sé que es muy resistido el tema, y es el tema de la disminución gradual del IAS. Es un impuesto que fue condenado por todos los líderes políticos y que en este momento, a mi juicio, además de ser de justicia, como son todos los planteos que intento hacer, el concepto de justicia lo llevo grabado a veces a fuego en muchos ámbitos, además de ser un tema de justicia, es un tema políticamente inteligente. El gobierno se va a enfrentar con la LUC, no solamente a la discusión esta jurídica que estamos haciendo nosotros, se va a enfrentar a un juicio, casi yo diría que a una especie de elecciones anticipadas, de acuerdo al resultado de la LUC, para ratificar o no ratificar esa validez que hoy hablábamos, que es esa validez primero filosófica, luego social, que tienen que los gobiernos tener permanentemente. Entonces, doctor, sabe que me ratifica lo que yo vengo diciendo hace tiempo en este programa, que esta campaña referéndum que hace el Frente Amplio es una campaña estratégicamente muy inteligente porque adelanta las elecciones. Ellos lo que están haciendo acá es censo para un lado o para el otro. Y va a haber una pulseada desde lo político sobre un instrumento eminentemente legal. Se me ocurre pensar,
de acuerdo a lo que usted nos viene planteando, que sería una jugada inteligente de parte de la coalición, que tuviera en esa discusión pública, en esos debates públicos en defensa de la LUC, con personalidades que cuenten con la experticia jurídica, técnicos, eminentemente jurídicos, es decir, abogados, fiscales como su caso, que conozcan del tema y que manejen bien el territorio, como decía usted la otra vez, que estén en la pomada. Me parece que lo otro, yo más que terapéutico lo veo realmente torpe. Es torpe plantear lo otro. Y además que esa interna, si hay que sacarse chispas, se saca en la interna y no ventilar los Claro. trapitos al sol. Es simple. Totalmente. Mire, hemos tenido casos puntuales donde en esas dos, insisto con los deditos, 2 reuniones en 8 meses de este año, es No, no. algo lógico, no es lógico. Y en algunas de esas reuniones se sacaron los trapitos al sol, se ventilaron los temas, se elevó la voz y bienvenido sea. Porque si eso no pasa ahí adentro, va a pasar afuera. Sí, Y hoy nos sí. estamos quejando que la coalición tiene chisporrotazos. Y tiene chisporrotazos porque no estamos canalizando. No dejamos a nuestros parientes que hablen en las reuniones familiares. Y entonces se arman líos. Más vale que el pariente diga, mirá, no comparto, vos hiciste esto, lo otro. Más vale que lo diga en la reunión familiar y que no los chisporroteos se armen por afuera. Entonces, por fuera. mi nota de búsqueda es fuerte en el sentido de que es insistente en que no estamos manejando bien el barco, sobre todo ahora frente a la LUC, que como bien decía usted, la discusión jurídica es para algunos y otros a lo que van es a la discusión política. Bueno, ¿vamos a organizar nuestras tropas para enfrentar la LUC en forma o cada uno por su lado, que es lo que está sucediendo en este momento? No veo una política integral, soy crítico del gobierno y espero, mi esperanza que le estoy gritando es que el presidente de la República tome una medida de sapiencia, que cite a los sectores, que cite a los que conocemos, que cite a los que trabajamos en la LUC y que no cree una comisión burocrática que luego no va a tener la sangre vital como para poder hacer ese enfrentamiento que se viene. Y la última, hay que tomar medidas inteligentes para defender también un gobierno que en este momento está en niveles de dificultad, el combustible sobre todo. Bueno, dieron las estadísticas, ¿vio? De aprobación al gobierno, era obvio que le iban a dar a posteriori del aumento de los combustibles y el nivel de aprobación baja al 47%. Un presidente que estaba en un 55-60% es obvio. Ahora, también para cerrar esta nota, veo que una vez más, los sectores de la coalición que podríamos, yo al menos los califico como sectores más pro república y más hacia una democracia liberal representativa, subestima, una vez más, subestima de presidencia o del Partido Nacional, subestiman el poder organizativo, militante y propagandístico de la izquierda. Subestiman y se creen que por tener instrumentos de más calidad y los terminamos tirando por la ventana y desbaratando instrumentos de mucho más calidad por no saber integrar equipos y por no saber trabajar paulatinamente y no salir a golpe de balde cuando ya es necesario. Perfecto lo que usted dice, no basta que la hamburguesa sea buena, hay que venderla. Claro. Y no estamos vendiendo nada. Exacto. No estamos, y los otros le pueden traer un cascarrillo de rejunte de trapos y se lo venden como hamburguesa. ¿Por qué? Porque lo primero es la batalla cultural. Y no estamos dando batalla cultural y no estamos dando batalla y no nos estamos organizando sabiendo que esto termina y llegamos al periodo electoral sin las banderas suficientes. Reivindico, Elías, como una bandera que al Partido Colorado lo podría caracterizar en este momento donde tenemos una masa de jubilados brutal que está expectante. Hoy tengo una reunión a las 6:30 en el local de Ajupe, nos estamos agrupando muchas entidades vinculadas al tema jubilatorio y estamos haciendo esa fuerza común, siguiendo todavía a la espera de la reunión con la ministra, cuando ella nos la conceda, la ministra de Economía, para el tema de un planteo inteligente, prudente y con consecuencias políticas que en este momento serían vitales para poder tener una buena performance en este combate por la luz. Entonces, si le parece, doctor, Dios mediante, el próximo viernes quizá tengamos noticias de todo eso que se va a plantear hoy en la tarde, que es muy importante. Y cierro la nota diciendo que comenzamos bien entonces con el tema de la legitimidad filosófica, la legitimidad social y la legitimidad legal o jurídica, que decía Elías Díaz. Porque acá tiene que comprender el gobierno y los sectores de coalición, lo que usted dice,
que si no se trabaja en la propaganda de la buena calidad de instrumentos legales y de una buena calidad de gobierno, se pierde como en la guerra, porque gana el marketing de la izquierda porque ellos son expertos en la propaganda. Y van a legitimar en lo social, en lo filosófico y en lo jurídico. Y La nosotros batalla nos es peleamos. cultural. La Y batalla es nosotros cultural. seguimos siendo, cada uno en el cuidado de su chacrita, sobre todo las chacritas mayores, seguimos siendo inconducentes, muchas veces no sabemos guiar los combates. Y cuidado, el presidente de la República fue electo presidente por un núcleo cercano a los 40.000 votos, cuando todos los daban porque iba a ser un bollo. No lo fue. No lo Dijimos fue. que no llegaban las firmas al frente y llegó. ¿Y qué? Y ahora, tan campante, decimos, no se preocupen, muchachos, que la LUC se defiende sola. Absolutamente errado ese concepto. Errado. Hay que entender que esta batalla es cultural. No alcanza con Sí, los señor. hechos. No alcanza con pensar. Nosotros venimos a hacer, ellos que hagan propaganda. La propaganda corre más rápido que los hechos. Y se Claro. Sí, señor. superpone y tapa los hechos. Es así. Muchísimas Quedamos gracias. Quedamos así para el liquidados. próximo viernes. Como siempre, muy interesante. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el viernes. Buen fin de semana. El doctor Gracias, señor. Gustavo Subía, diputado por el Partido Colorado, precisamente a través de su